La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Borde. En esta ocasión nos acompaña Fanny Rodríguez, poeta, guionista, promotora de lectura y escritora colombo-ecuatoriana. Fanny, te damos la bienvenida a este tu espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para empezar con esta bonita discusión en esta tarde, te quiero hacer una pequeña pregunta para iniciar. ¿Por qué crees que la escritura es una herramienta fundamental para el desarrollo académico y profesional? Buenas tardes. Bueno, de hecho la escritura no es una habilidad que la adquirimos de nacimiento, pues no es algo con lo que nosotros como que ya lo tuviéramos inmerso, lo tenemos que aprender y es una herramienta que la vamos a adquirir en un proceso formal de instrucción, de formación escolar, en la que vamos a necesitar una guía, un proceso que va a acercarnos al desarrollo de otras nuevas habilidades para trascender, porque la escritura es eso, es una herramienta para la trascendencia. Todo lo que escribimos, todo lo que va quedando en ese proceso, en ese legado que nosotros vamos dejando, es un producto que va a quedarse para la posteridad, entonces nos va a dar un crecimiento intelectual y académico. Gracias, Fanny. Y justo aquí me surge una duda de cómo este fortalecimiento de la escritura puede ayudarnos a la identidad como ecuatorianos, a la identidad cultural. Antes de comentar esto de la identidad ecuatoriana, también es nuestra identidad personal, nuestro apego a nuestras raíces, familia, origen, país, en cuarto lugar, país. No creo en banderas, no creo en límites. Somos seres de tránsito, temporales, somos libres, vamos por donde queramos. Entonces, el momento que nosotros estamos escribiendo nuestra historia, no necesariamente es la historia de nuestro país o de nuestra cultura, sino todo eso que nos ha rodeado siempre. Somos pasajeros, estamos en todo lado, nos vamos por todos los sitios y eso es lo que nosotros dejamos como legado. Y si lo escribimos o si lo llevamos a cabo de esta manera, si dejamos un documento de esa vida, de esa trayectoria, ese testimonio, estamos generando ya identidad personal sobre todo. Me encanta justo cómo mencionas de que no es solo la parte de identidad colectiva, sino una individual, una personal, y cómo la escritura permite el crearnos, el forjarnos con una forma, una autonomía intelectual, con una criticidad propia. Es algo que rescato de lo que mencionas. Entonces, contextualizando en un mundo que estamos tan globalizados, dominado de la inteligencia artificial, ¿qué aspectos o cómo puede influir, ya sea positivamente o negativamente, en estas habilidades de la escritura? Lamentablemente la inteligencia artificial está mermando en poco tiempo. Yo trabajo con el área educativa y ha sido una cuestión, quisiera decir de años, pero es mentira, de semanas, en donde se ha visto que la capacidad creativa de todas las personas, incluyendo mis propios colegas de trabajo, está viniéndose a menos. El desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías va a pasos agigantados. Y esto ha generado que las personas no vean la necesidad de pensar por sí mismas. Hace mucho tiempo que he venido peleando con esto y es bien difícil porque es un arma muy fuerte y en la que estamos inmersos todos. Que de vez en cuando utilizamos la inteligencia artificial cuando necesitamos generar un contenido rápido. Sí, no digo que esté mal, no podemos luchar contra eso. Al final es una tecnología que no va a parar, que va a seguir. Pero sí ha hecho daño a la creatividad porque inclusive hasta para proponer un simple diseño de un vestuario para el más artesanal de los trabajos, estamos recurriendo a la inteligencia artificial. No se diga en el tema de la escritura, o sea, ya no escribimos. Yo creo que la universidad está repensando el tema de las titulaciones con tesis, por ejemplo, porque no podemos hacernos los ciegos, no podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que la mayoría del contenido es lo que ya está reciclado y lo que está hecho. Entonces sí está afectando. Lamentablemente está afectando y es muy rápido, pero hay que luchar contra ello, hay que aprender a manejarlo, a tomar el toro por los cuernos, como se dice, ¿no? Sí, exacto. Yo considero que debería ser una herramienta que nos permita, sí, en algún momento acceder a ella, pero
para actualmente los jóvenes es muy fácil con un prompt pedir que cierta actividad se realice y ya no hay ya hay una dependencia que existe entre nosotros, los humanos, con la máquina, porque ya recurrimos a todo ello, incluso en las cosas más cotidianas, como mencionaba, el diseñar un vestuario, ya es la inteligencia artificial está reemplazando carreras que son importantes, como la edición de videos, la edición de fotografías, la escritura. Entonces estamos viendo una gran transformación y cómo van perdiendo todas estas carreras su importancia, su verdadero valor. Entonces, justo que me mencionas esto, Fanny, ¿cuáles son los principales desafíos que consideras que enfrentan los estudiantes ecuatorianos para desarrollar una cultura de leer, de escribir? Leer vendría a ser no la contraposición, porque leer y escribir son actos que se van más bien complementando, ¿no? Al comienzo te decía que escribir es un hecho formal, es decir, lo aprendemos institucionalmente en una escuela, no nacemos con eso, pero leer es un proceso natural. No el alfabeto, no las letras, pero leemos la realidad, leemos el entorno, leemos una etiqueta, leemos un pictograma en la calle, una señal de tránsito, porque eso nos permite comprender el mundo. Mientras que escribir nos enseña a cómo expresar ese mundo. Por eso necesitamos la ayuda de la escuela para poder escribir. Pero la lectura ya es un proceso nato. Desde el momento que el bebé abre los ojos, ya está leyendo su realidad, hasta el último segundo de su vida cuando lo cierra. Lo que captó con su oído, lo que captó con su mirada es un aprendizaje. Ahora, en este proceso de lectura, ¿cómo está influyendo en los estudiantes ecuatorianos universitarios? Estamos enfrentados a una realidad permanente en redes sociales, en nuestra vida diaria, y estamos leyendo todo el tiempo. Ahora, es cómo seleccionar aquello que es de crecimiento para nosotros, hasta que nos esté sumando, que nos esté aportando en algo para poder generar un aprendizaje nuevo todos los días. Entonces, ese desarrollo de la lectura sí va a ser importante en la manera como se va configurando nuestra personalidad, porque todo está escrito en el mundo. No hay un tema del que podamos decir que nadie ha escrito. Absolutamente todo está escrito y hace siglos. Importante para nosotros y en cualquier edad es seguir seleccionando qué es lo que nos sirve para poder desarrollarnos. Las lecturas pueden hacer mucho daño, además, si estamos con un contenido equivocado a una edad que no es conveniente, sí nos puede estar haciendo mucho daño. Entonces lo importante acá es, estamos leyendo la realidad, pero ¿qué hacemos con esa lectura que hacemos de la realidad? ¿Cómo estamos internalizándola? ¿Cómo la estamos decodificando? Porque luego tenemos que expresar esa respuesta. Ahí es donde se complementan el acto de la lectura, que es comprensión, con el acto de la escritura, que es la expresión, que es igual que el escuchar, que estamos comprendiendo, y el hablar, que es cuando ya estamos interactuando, poder expresar eso que hemos escuchado. Perfecto, Fanny. Y justo algo que quisiera preguntarte es, ¿qué tan importante es que nosotros los jóvenes desarrollemos habilidades en redacción académica, estas habilidades del saber comprender, el saber escribir, sabiendo que estamos en un mundo tan digitalizado? La herramienta tecnológica siempre va a estar allí, no va a desaparecer y tenemos que acostumbrarnos a ello, pero ya es una cuestión más de percepción personal, ¿no? Saber qué sabemos hacer por nosotros mismos, qué podemos generar, qué podemos producir, y que eso es lo que quede para la posteridad. Como te decía al comienzo, escribimos lo que nos pasa, escribimos desde nuestra experiencia, testimonio, vida, camino, anécdotas. Esa sería como un lado de la escritura, de la expresión, nuestro mundo propio. Ahora, académicamente sí es sumamente importante, porque al menos yo no acudiría a un profesional que tenga que sacar su informe médico de mi salud, de la IA, exacto, porque necesito que él lo pueda interpretar con sus palabras. Académicamente el mundo es muy competitivo, y es quién es más importante allá, la persona que sabe producir sus propios textos, documentos, informes, a alguien que lo va a tomar solamente de la inteligencia artificial o de cualquier herramienta. No niego que es una gran ayuda. Bueno, nos reduce tiempo, nos facilita las cosas, pero ¿cómo queda nuestra calidad como estudiantes, como académicos, como profesionales, si no podemos hacer nada por nosotros mismos? Es reconfortarte, escucharte, porque nos permites ver una realidad más allá. Al ser poeta, escritora,
realmente entiendes las necesidades de una buena redacción académica, y más que todo los jóvenes que escuchen esto van a darle la importancia que se merece en la actualidad. Sé, Fanny, que tienes algunas publicaciones bajo tu experiencia, entonces quiero que tal vez me cuentes desde tu experiencia qué dificultades enfrentan actualmente los escritores en el Ecuador. Es la parte más triste. Estoy vinculada a muchos grupos de escritores desde que tenía tal vez unos 17 años, y esos ya son muchísimos años, más de 30. Y ha cambiado la manera como se están percibiendo las cosas también. En la parte del desarrollo profesional de un escritor, aquí en nuestro país primero no se le puede llamar una profesión porque no es un país lector, no es un país que ha apoyado con sus políticas al desarrollo de la cultura, de la danza, del cine, de la literatura. Apenas hace unos 20 años en algo hubo una cierta intención de algún gobierno de crear este despertar a la cultura y a la ciencia, pero como todo lo bonito se acaba, pues eso se pausó, se cerró la llave, se acabó el presupuesto y no se hizo más. La realidad de la literatura ecuatoriana es triste porque se ha convertido en los últimos años, sobre todo en una organización de pequeños grupos, en donde los unos se llevan mal con los otros si es que no se odian o no se combaten, porque es arte. O sea, el hecho de ser escritor, de ser escritora, de ser bailarín, actriz, actor, cantante o músico, es algo que se va a expresar hacia el público. Y el público es quien toma la palabra y decide. Al público no le importa el trastelones, al público le importa el resultado, el producto que está observando, ¿no? Entonces, hay muchas peleas atrás de hecho, muchas broncas. Y conozco muchos grupos de escritores y de pronto algunos que estarán también en la central. Si nos uniéramos, si dejáramos de estar mirándonos las costuras o pisándonos las mangueras, la literatura ecuatoriana podría progresar más. Pero siempre hay los egos, ¿sí? Los intereses que hacen que nos vayamos separando o que nos saludemos por compromiso. Eso es lo que está pasando con la literatura ecuatoriana. Y luego de que pasamos la crisis del confinamiento y la pandemia, esto se agudizó mucho más, porque en el 2020-21 que llegó el confinamiento, estaba el gobierno de Lenín Moreno, bueno, y eso no le culpo a él, ese día fue una situación que salió de las manos. Todo el tema artístico y cultural quedó, si antes estaba como el segundo vagón del coche, ahora quedó fuera, a pie, porque todo el presupuesto aparentemente se lo destinó a salud, a vacunas, a prevención, que tampoco era tan cierto. Y el tema cultural dijeron, eso puede esperar, eso se puede quedar allí, no es importante, cuando realmente cuando estuvimos encerrados sí era importante. La sensibilidad, la gente necesitaba expresarse, sin ser artista, todos estábamos sufriendo, estábamos quemándonos por dentro con el encierro, con las dificultades familiares que se presentaron, con esta necesidad de la interacción social que no se dio por prácticamente 2 años desperdiciados, sobre todo en el sistema educativo, que no era necesario que nos encierren 2 años, pero sin embargo se lo hizo para facilitar las cosas y necesitábamos decirlas, expresarnos de alguna manera. Y después de que se acabó la pandemia, hacia el 23, que ya vino el retorno voluntario, es como que ya el Estado dijo, bueno, la gente vivió 2 años sin esto, puede seguir viviendo toda la vida sin esto, y hasta ahora no se ha recuperado de esa muerte la cultura, el arte. Ahora la gente dice, bueno, si puedo ver el evento por Zoom, entonces lo veo por Zoom. Lo único que se llena en el tema cultural es el cine, porque es una industria poderosa. Pero todo lo demás, si ya estaba adoleciendo durante años en el Ecuador, después de la pandemia trataron de matarlo todo y recuperarse. Y encima encontrarse ante un panorama de escritores y artistas desunidos que se oponen, que luchan entre ellos, va a ser mucho más difícil. Por eso decía que es triste este desarrollo que ha tenido la cultura ecuatoriana, porque no hay visos de cambio, a menos yo desde mi percepción casi no, porque los eventos literarios son grupitos cerrados, donde nos vemos las mismas caras, ni una nueva, las mismas caras, y a veces es generacional. Escritores que están en mi generación, en mi edad, nos encontramos en un lado, los de 30 en otro, los de 20 en otro, si es que los hay, porque ya los más jovencitos están integrando a otras formas de escritura, no es lo que utilizábamos nosotros, estamos hablando de literaturas subalternas. Entonces eso a los más grandes nos ha tocado aprenderlo y los más jóvenes están tratando de llevarse ese tren
pero también trabajan solos. O sea, no hay tampoco es que se vea que en ellos haya un interés colectivo. Sí. Es algo personal lo que están llevando, porque ahora publicar un libro se ha vuelto hasta medio innecesario, porque todo se maneja en redes. Entonces, si antes era triste la situación con las publicaciones, ahora que nos hemos Ahora acostumbrado al mucho peor. PDF, a que todo está en la IA, a que todo lo tenemos en digital, en electrónico, la parte editorial está bastante lastimada. Y es triste, la verdad, saber que nos cuentes todo esto, porque al menos en estos últimos años me he interesado muchísimo por la escritura y la literatura, y a veces el conseguir un simple libro en la actualidad es difícil. Uno actualizado, porque hay antiguos que claro en las bibliotecas, pero uno actualizado que sea reciente en esta era, pues es muy difícil, porque se ha perdido esa habilidad que nos mencionas, se ha perdido ya en este tan digitalizado, el publicar un libro es mucho más difícil, incluso más costoso de lo que podría ser antes. Entonces, Fanny, bajo este criterio, en un futuro, ¿cómo consideras que va a estar esta parte de la redacción académica, de la lectura en un futuro? Cambia la forma de percibir el mundo, es decir, la lectura, entonces cambian las formas de expresarse. De pronto, y eso es lo que nos ha faltado a las generaciones que ya estamos de salida en relación con los que vienen llegando, es que sepamos que el lector ya no es el mismo. El escritor tiene que adaptarse a las condiciones de los lectores. Entonces yo no puedo seguir pensando como mi meta va a ser publicar un libro este año, o sea, porque yo también lo pensaba así hace algunos años, y que se quede ahí en una caja o que se quede en el estante y nadie lo vaya a tomar de allí, porque es más fácil es sacar el teléfono, un clic y ya tengo el contenido ahí. Entonces el escritor también tiene que cambiar, tiene que adaptarse a las nuevas formas de comunicación, a las nuevas formas de difusión de la cultura. Entonces esa es una estrategia, ¿no? O sea, tiene que pasar eso en algún momento y el escritor debe comprenderlo. Mientras estuve trabajando en el sistema educativo de la educación media y el bachillerato, por ejemplo, mis autoridades me decían, es que usted es escritora y aparte es docente. ¿Cómo es posible que usted no apoye que los estudiantes compren libros? Y les está pidiendo que lean en PDF. Estábamos en pandemia, le dije, a ver, no había el presupuesto para esto, en primer lugar. Y segundo, sí, como autora no estaba yéndome en contra de los escritores. Como docente, mi misión era formar lectores, no compradores de libros, porque quienes hemos trabajado en el nivel medio sabemos que la compra de libros es un negociado de los colegios, un negociado de muchísimo dinero. Y más interesaba allí pues que los estudiantes compraran, no que leyeran. Entonces yo le decía a ella, a mi autoridad, se trata de formar lectores. Y no me importa si leen en un fotocopiado, en un celular, en una tablet, o en el libro más viejo o en el libro recién comprado. No me importa si García Márquez que están leyendo les costó $40 o les costó 5 en un kiosco o lo compraron de libros usados, porque es interesante ahí formar lectores. Y no me estoy yendo en contra de los escritores. A veces muchos colegas escritores que no han ejercido esta función docente no lo entienden y se molestan conmigo. Muy pocos que lo van a entender porque la misión es otra, ¿no? O sea, en la cuestión educativa la misión es otra. Ahora, un momento que logremos adaptarnos los escritores a la manera como los lectores van apareciendo ahora en estas nuevas generaciones, creo que haríamos ese clic que hace falta en la literatura ecuatoriana, en general en la literatura. Hay países en donde ya se está formando una cultura de los libros digitales en donde quien quiere leerlos tiene que pagar. Aquí va a ser todavía una lucha de unos años más, capaz que yo ya ni siquiera estaría aquí, porque los ecuatorianos de por sí no nos caracterizamos por ser buenos lectores, ni apreciamos invertir un valor en libros que nos pueden costar $20, pero sí apreciamos comprarnos un celular de $200, y eso sí no nos duele, mientras que otros elementos que son para nuestra formación no tenemos un espacio de lectura en nuestra casa, pero sí tenemos una sala de videojuegos. Nuestra cultura es muy consumista, entonces lograr ese empate, ese clic todavía va a ser una lucha de años, pero ahí es donde los autores no podemos darnos por vencidos. Hay que adaptarse a esto, ¿no? La literatura subalterna antes era un fanzine o tal vez el blog personal de cada autor, y ahora ya ni siquiera es eso, porque la tecnología va muy rápido y en esas TICs, en esas TEPs y todo lo que tenemos como tecnología, es necesario que
vayamos adaptándonos y creando contenidos para esto. Ahora, también hay otra cosa de la que adolece la literatura ecuatoriana, y me alegro de esa enfermedad realmente, porque en otros países la publicación en papel se vende como pan caliente con los famosos bestsellers. El Ecuador no se caracteriza por hacer bestsellers, y mejor, porque la literatura inglesa, francesa, norteamericana son reciclados, son productos de televisión puestos en papel, y eso es lo que más se lee, porque es literatura fácil, es literatura de consumo inmediato. No hay un mayor esfuerzo, tal vez usando esta palabra, académico o intelectual, porque es como sentarse a ver una pantalla. En el Ecuador no hay esa fiebre del bestseller. Tal vez habrá unos 10 autores, ¿no? Pero a nivel del mundo eso es lo que se está produciendo porque seguimos de la mano con el consumismo. Aquí todavía no pasa eso. Tal vez algún rato por necesidad llegará a ocurrir, ¿no? Pero es una literatura encargada, es una literatura que se escribe porque se lo está solicitando una editorial. Estamos, en este caso, manejando una dinámica que se utilizó en 1700, 1800, con el tema de actores, pintores y artistas, y ahora se lo hace con la literatura a través de esa difusión comercializada. Aún no pasa esto acá en nuestro país, ojalá no tanto. O sea, ahí sí, como te digo, me alegra que todavía no estemos con ese mal, y todavía estamos creyendo en esa poesía, en esa literatura, en esos libros que son más de militancia y de pensamiento antes que en los otros. Nosotros que son inmediatos, que solo se basan en noticias y es lo reciclado, como mencionas, ¿no? Salió esto, pues bueno, lo plasmamos al papel, pero realmente es algo que ya lo vimos, no es algo que innovamos, no es algo que utilicemos la creatividad para hacerlo, la imaginación. Y eso considero importante porque yo creo que la inteligencia artificial podrá simular en su intento del 70% el raciocinio humano, pero yo creo que le falta mucho por desarrollarse para poder llegar a ser este aspecto importante de la creatividad, del mundo de las ideas, en donde se emerge el escritor, el autor, el poder crear por sí mismo, el poder fantasear con este mundo y plasmarlo en la literatura, en la escritura. Fanny, todo esto que me has mencionado sobre la producción literaria, el cómo se ha ido evolucionando, ¿crees que exista una evolución en el futuro, positiva o negativa, pero en la producción ecuatoriana? Siempre y cuando los autores se mantengan en esta lucha, en esta militancia de la poesía, sí puede haber. La tecnología es una fórmula, como cualquier fórmula de la química o de la física, hay que saber cómo utilizarla y con qué finalidad utilizarla, para el bien o para lo malo, ¿no? Tiene que haber una evolución, no nos podemos quedar allí. La literatura es un área eminentemente social, es una disciplina, no es una ciencia. Es una disciplina social, es afectiva, está más relacionada con los comportamientos y con la forma de creer. No diría valores, porque tampoco considero que ese sea un término que se aplique a la literatura. Esa es la literatura de bolsillo, el hablar solo de valores. Es que no es solamente eso, es la que nos pone a nosotros, esta literatura de militancia que te decía, es ponernos a nosotros la escena, la historia, el poema y la palabra en la mesa, y nosotros tenemos la libertad como perceptores de degustarla y saber si eso nos va a hacer daño, si nos va a traer un cálido sueño, si nos va a ayudar a enamorarnos, a amar, a perdonar, a olvidar, porque es nuestra decisión. Nosotros como lectores, como perceptores de cualquier tipo de arte, y aquí hablo de cine, de poesía, de danza, de teatro, de literatura, tenemos derecho a decidir qué hacemos con un producto que ya me pone aquí el artista acabado, donde él ya no puede ir a empujar y decir, no, esto no era lo que yo quería decir, lo que yo quería decir a esto otro. El autor tuvo su oportunidad y me dejó aquí el producto. Yo soy quien decido cómo le interpreto, cómo lo entiendo, me gusta o no me gusta, y ahí es donde tiene que ver nuestra afectividad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, porque disponemos de ese material, ya es nuestro. El autor desapareció, ya no tiene nada que hacer en esa obra. La evolución se va a dar en tanto podamos aprender esta relación que tenemos, quien expone el tema, o sea, quien es el emisor, con el receptor, quien tiene todo el derecho de hacer con esa obra lo que quiera. Igual tenemos que sintonizar en esa parte, para que tengamos claridad en cuál es nuestro objetivo como autores, como escritores, como literatos, respetando pues, el derecho que tiene el perceptor de decidir sobre esa obra que estamos entregando. Muy bien, Fanny. Y bueno, para terminar, quiero preguntarte, ¿en qué medida la promoción de la lectura y la escritura puede contribuir a este desarrollo educativo, cultural y sobre todo social en el Ecuador?
están haciendo en este momento un trabajo importante, que es volver la mirada a quienes producen de verdad. O sea, el hecho de poder difundir esta información ya es un paso. O sea, no olvidarnos que hay este otro lado del mundo en donde vemos personas que todavía creemos en esa palabra escrita y queremos que se difunda. Pues eso ya es un gran paso, este acercamiento. ¿Qué más podemos hacer? Tener en nuestras manos la formación de otras generaciones. Y ahora ya hay pocos niños, realmente. Ya las familias se han dedicado a tener mascotas y los niños y niñas que son los que tienen que llevar adelante las riendas de un país cada vez son menos. Entonces que por lo menos a la generación que tenemos, a la que nos sigue a nosotros, sean hijos nuestros, hermanos, primos, no obligarle, pero sí motivarle a que conozca toda la cultura, a que aproveche los espacios de difusión, a que asista a los eventos que tenga la oportunidad, porque el tema artístico-cultural funciona más como de boca en boca, esa difusión, que el forzar a la gente a poder asistir a estas expresiones y tomar en cuenta que nos salva el arte. En cualquiera de sus expresiones nos saca de la realidad, nos permite soñar, crear, identificarnos con nosotros mismos. O sea, hacia eso va la parte artística. Tenemos que promoverlo, ¿no? Además que es un desarrollo del lado creativo profundo y de las neuronas. O sea, sí le hace falta a nuestras nuevas generaciones aprender a expresarse, a decir, a escribir, a cantar, a bailar, porque es una forma en que su cuerpo se lo va a agradecer a futuro. Muchas gracias, Fanny. Sin duda, este espacio de pregunta-respuesta, esta parte conversatoria, ha permitido abrir un poco más mi mente a la importancia realmente del lector y el escritor, y sin duda a los oyentes que pronto escucharán esto también, como dices, la importancia, no dejarlos atrás y que todavía existen, que todavía están allí. Muchísimas gracias a ustedes. No sin antes me despido de que por favor sigan nuestras redes sociales desde El Borde. Nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder.